ver si se logra ver, a ver. Yo creo que es ahí, ¿no? Ahí creo que ¿se puede ver? Sí, ¿no? Sí, se ve. Este libro, por ejemplo, bueno, nos ha costado encontrarlo, pero ya lo pudimos encontrar, ya está en la fotocopiadora Berni, no sé, algunos deben conocer la librería, ¿no? El ingeniero humano, no sé, creo que estaba cambiando de nombre, pero es de la librería Ingeniería. Ahí mismo la señora ustedes le dicen, quiero el libro del ingeniero Valencia, dice, ¿no? Y él se los va a hacer copiar. No sé, creo que está unos 60, 70, creo que está. Ya pueden ir y copiarse de ahí. Entonces eso les va a servir bastante. Y este otro más yo les recomendaría. ¿Dónde estás? Hay uno más que es bastante bonito, es un peruano igual. No le podí conseguir en digital, lo estaba buscando. Es este. Ahí está, ¿no? César Sal dice. Ya es un librito de ecuaciones diferenciales, un peruano, un práctico, bastante práctico. O como les decía, ¿no? Como les decía, ¿no? Un teórico, un práctico. Los prácticos, cualquier peruano pueden encontrarse. Espinosa Ramos, el análisis matemático. Si se van a comprar de ecuaciones diferenciales de Espinosa Ramos, algunos que les debe tal vez gustar ese autor, porque tiene bastantes libros de matemáticas, yo les recomiendo más el análisis matemático 4, ¿ya? Es un libro así de gordo, ¿no? Lo bueno de eso es que si son electrónicos, eléctricos, les va a servir porque van a poder usarlo, porque tiene un capítulo más, ese análisis matemático 4, que es análisis de Fourier, que van a volver a llevar, que van a llevarlo, ¿no? En transformadas integrales. Pero si no son de esa área, no es importante, pueden comprarse un librito que es de color rosadito, que dice ecuaciones diferenciales, del mismo autor. Lo mismo es, solamente que lo ha sacado la parte de Fourier, ya aparte lo tiene, ¿ya? El mismo Makarenko. Hay N libros jóvenes, ¿ya? El mismo Yugi pueden encontrarse, el autor nacional, ¿no? Ustedes vean, jóvenes, ustedes vean, tienen mucho material, pero como les decía a un inicio, no se atasquen con tanto, ¿ya? Agarren solamente unos cuantos y con eso hagan, ¿ya? Con eso empiecen sus clases, practiquen todo aquello. Yo les voy a pasar exámenes, como les dije, algunos compendios en digital también que yo tengo, ¿ya? Entonces, todo eso yo les voy a compartir. Entonces, en eso no se haga mucho problema, ¿ya? De tal vez no tiene mucho dinerito, ¿no? Aparte de esta clase que estoy pasando, estoy comprando el material, otras materias. No, yo los entiendo muy bien, ¿no? Entonces, cualquier cosita me dicen. Si ustedes necesitan también algún libro, me dicen. Si yo lo tengo en digital, les voy a compartir. O en todo caso, si lo tengo en físico, se los puedo prestar para que se hagan copiar. Solamente les pido que me devuelvan ya. Muchas veces ya perdí varios libros así, por buen cuate y prestar. ¿Ya? Muy bien, entonces, jóvenes. Sin nada más que decir, empezaremos ya. Empezaremos ya la clase. Ya no hay nadie más en sala. Así que ya no veo nadie más en sala. Empezaremos la clase. ¿Tienen algún comentario, alguna sugerencia o algo, jóvenes? El micrófono es suyo, a ver. Y qué buenas, puedes subirlo el volumen de su micrófono, se le escucha un poco bajito. Ya, a ver. Sí, Inge, por favor. A ver. Aquí está. ¿Mejor? Está todito. No sé si me escuchan mejor. Está bien, Inge. Ya. Siempre me dicen nomás, sin miedo, ¿ya, jóvenes? Me dicen nomás, si es que algo no se ve o no se escucha, todo, cualquier cosa, me dicen nomás, ¿ya? Tal vez es mío, tal vez suyo, ahí vamos a ver. ¿Algo más, jóvenes? Ya para empezar. Ya, muy bien. Bueno, me estaba olvidando algo más, una última cosita. Por favor, esta es la primera clase que estoy mandando últimamente el link. En las siguientes les voy a mandar sí o sí unos 5 a 10 minutos antes de la clase, ya va a estar el link en el grupo. ¿Ya? Ahora lo hice porque vi que estaban incorporando a más personas, ¿no? Entonces, eso les voy a pedir, por favor, sean siempre un poquito pacientes en esa parte. ¿Ya? Pero no creo que esta es la primera vez que va a pasar eso, ¿ya? Las siguientes ya vamos a ir quedando con ustedes. Como les dije, se va a pasar más clases, mayormente siempre se pasan más clases de lo acordado, más que todo porque, bueno,
Ahora con esto del COVID, yo ya no estoy trabajando, entonces me voy a quedar más en casa estos días. Voy a ir avanzando, como algún docente me decía. Cuando no hay trabajo tienes que avanzar en forma intelectual, ¿sí, ¿no? O sea, tienes que ir viendo material. En este caso voy a estar haciendo alguna guía, yo creo. Entonces ya van a estar viendo y escuchando de alguna de esas, ¿no? Entonces, entre la semana, ustedes a ver, vayan viendo entre la semana, vamos a pasar igual una clase, ¿ya? Lo más adecuado es que sea en la noche, a partir de las 8 o 9 de la noche para adelante, ¿ya? Entonces, eso vamos a quedar casi al finalizar la clase. Bueno, en todo caso, al acabar la clase vamos a quedar, ¿ya? Entonces, tengo un intervalo de una hora para continuar con los compañeros que están en cálculo 2. Entonces, en esa horita vamos a aprovechar para poder quedar un horario, ¿ya? El horario bien definitivo. Podemos pasar, miren, yo les doy la opción de pasar 3 veces a la semana, ¿ya? Pero ya eso depende de ustedes, jóvenes. Yo quisiera, mi finalidad siempre es acabar por lo menos una semana antes de los exámenes. Como ya ha salido el calendario académico, me lo han compartido también, entonces ustedes ya saben hasta cuándo van a pasar clases y luego desde cuándo son exámenes. No me gusta mucho estar pasando cerca de los exámenes porque ustedes ya están ajetreados con otras cosas, laboratorios o incluso materias de carrera. Yo creo que varios ya deben estar. Entonces, por eso mismo yo trato de acabar antes, ¿ya? Por eso les digo, podemos pasar 3 veces a la semana, ¿ya? 4 tal vez va a ser un poquito complicado, pero si quieren podríamos pasar hora y media, digamos, entre la semana, unas 2 horitas u hora y media, ¿no? Para hacer algunas practiquitas. Ahora, también estoy abierto a la posibilidad de pasar alguna clase presencial, ¿ya? Pero eso ya va a depender de la mayoría de ustedes, ¿no? Tal vez algunos ni siquiera están aquí en la ciudad o ni siquiera están en La Paz, no sé. Entonces, necesariamente pues vamos a tener que hacerlo virtual, ¿no? Pero sería, digamos, algo aparte, digamos, no sé, una clase extra, ¿no? No contaría como, no se sumaría a nuestras clases que tendríamos que dar sí o sí. Como un repaso podríamos hacer, ¿ya? Entonces, estoy abierto a esas sugerencias, jóvenes. Al final de la clase, ustedes me dicen, podríamos hacer esto, esto, ¿ya? Y del día, como les dije, estoy abierto a que sea 3 veces, tres clases por semana, ¿ya? Entonces, lo más adecuado yo quisiera que sea así, pero ya bueno, la última palabra la tiene el soberano, que son ustedes. Muy bien, voy a empezar a compartir mi pantalla, ¿ya? Se puede ver, ¿no? ¿Se ve bien? Se ve bien, Inge. Muy bien, ya, vamos a empezar entonces. Vamos a hacer un poquito de teoría, ¿ya? No es mucho esta parte de ecuación diferencial, solamente es saber qué es una ecuación diferencial, en qué se diferencia de otro tipo de ecuaciones y todo aquello. Y luego vamos a hacer más ejercicios. Ejercicio es lo más importante que ustedes tienen que practicar, jóvenes, ¿ya? Les recomiendo que siempre con ejercicios van a entender más. Entonces, veamos. Para esta parte de lo que son las ecuaciones diferenciales, ¿ya? Vamos a definir lo siguiente. A ver, veamos. ¿Ya? Las ecuaciones diferenciales se dividen en dos tipos en todo caso, ¿ya? Una que son las ecuaciones diferenciales de primer orden y las otras que es de orden superior. La que vamos a ver en este, bueno, en este curso, en este primer módulo, son las de primer orden, ¿ya? De varios estudios ya han debido ver en lo que son sus clases presenciales, ¿no? O perdón, sus clases con sus docentes, ¿ya? Son estas las que les van a evaluar, ¿ya? Con estas siempre se empieza. De estas, ya en el siguiente se van a dar cuenta que, bueno, a mi criterio son más fáciles las otras, pero muchos lo ven ya, no son tan fáciles, sino son más largos, ¿ya? Ese es el problema acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial no es más que una función, ¿ya? La ecuación diferencial no es más que una función que depende de quién. Primero, de una variable independiente y luego de una variable dependiente y de sus derivadas. ¿Qué me refiero? De la primera derivada, en este caso, como estamos hablando de ecuación diferencial de primer orden, solo de la primera derivada, igualado a cero. Puede ser de cualquier forma esta ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, tómenlo muy bien en cuenta. Son de esta forma.
Ahora, las de orden superior, esta cosita no más que, ¿no? Primer orden, ¿no? Las de orden superior solamente voy a tener coma, y segunda, y tercera, y así, hasta, bueno, hasta donde se pueda, ¿no? ¿Listo? Entonces, esa es la parte más importante que ustedes deben tener en cuenta. Ahora, lo único que debemos diferenciar para una ecuación diferencial o hacer, por ejemplo, una ecuación de una ecuación, un ejemplo, perdón, de una ecuación diferencial, a ver, ahí podemos vernos una de primer orden, ¿ya? A ver, me voy a marcar esta, que está bastante bonita. Por ejemplo, esta. E a la x de x más e a la y de y. E a la y de y. Por ejemplo, esta es una ecuación diferencial de variables separables, ya que directamente esto ya puedo integrar. ¿Ok? Entonces, otro tipo de ecuación diferencial, un ejemplo, por así decirlo, es esta, ¿ya? Ustedes deben de conocer, por ejemplo, esta ecuación, 1 más y', ¿ya? Todo esto elevado al cuadrado, ¿ya? Todo esto elevado a la 3 medios. Esto es también una ecuación diferencial, ¿ya? Es también una ecuación diferencial. Y dividido entre y segunda, ¿no? Y segunda, igualado a una constante, ¿ya? Es de la misma forma una ecuación diferencial. ¿Qué más es una ecuación diferencial? Por ejemplo, esta también es una ecuación diferencial. Derivada parcial de u respecto de x, más y, derivada parcial de u respecto de y. Y esto igual a, no sé, 2 veces 1, ¿ya? Esta también es una ecuación diferencial, pero esta nosotros no la estudiamos, ¿ya? Los electrónicos y los eléctricos lo van a estudiar, pero no a grandes rasgos, como no estamos en una carrera de matemática pura, por ejemplo, ellos ven los tipos de resolver, por ejemplo, este tipo de ecuaciones diferenciales, pero en derivadas parciales. No sé cómo será este semestre, al final del semestre, suelen haber dos temas diferentes. Uno suele ser diagramas canónicos, ¿ya? Y el otro es ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Sus docentes seguramente, si es que les han dado ya el temario, les van a decir en el tercer parcial cuál van a avanzar. Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que son las más facilitas, vemos. O diagramas canónicos en sí, ¿no? Y la forma de Jordan y la primera forma que vamos a tener, ¿ya? O sea, en sí, vamos a ir viendo eso más adelante. Luego, ¿qué más vamos a tener? ¿Ya? Esta, por eso, como les digo, no vemos. Las dos primeras son las que nosotros vamos a estudiar. Este tipo y este tipo, ¿ya? Como ustedes están viendo, son ecuaciones diferenciales que están en función de la derivada, ¿ya? Ahora, lo que más nos interesa acá es saber la diferencia entre grado y orden, ¿ya? El orden de una ecuación diferencial, vamos a ver acá casito, el orden de una ecuación diferencial va a estar definido, a ver, ¿alguien se acuerda? ¿Con qué va relacionado orden? A diferencia de lo que nosotros conocemos como grado. Con la derivada de mayor grado, o si es. Muy bien, exacto. Como dice su compañero, el orden se refiere a la derivada, ¿ya? Cuando ustedes vean, por ejemplo, en este caso, ahí está, ¿ya ven? Y tercera, ahí está. Ya, un x al cubo, le vamos a poner, ¿ya? X al cuadrado y segunda, más x y prima, más y, digamos, ahí está, igualado a cero, ¿ya? A esta ecuación diferencial se la conoce como una ecuación diferencial de Euler, ¿ya? ¿Por qué es de Euler? Por esta simple razón. Esto, ¿no? Estas pueden notar, ¿no? Segunda, segunda. Primera, primera. O sea, el grado es igual al mismo que el orden para cada uno de los términos. Entonces, esto nos define lo que es el orden. En este caso, esta ecuación diferencial es de qué orden? Es de tercer orden. ¿No? Tercer orden. Es de tercer orden. ¿Ya? ¿Y de qué grado será? ¿Alguien sabe de qué grado será esta ecuación diferencial? A ver. Uno. Muy bien, de grado 1. Ahí está. Es de primer grado, ¿no?
¿ya? Entonces, esas dos cositas, eh, bueno, son como cultura general, ¿no? Claro. En todo librito, ustedes van a ver que siempre empiezan de estas dos cosas, el orden y el grado en una ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, van a tenerlo siempre en cuenta. A ver, veremos si no hay nadie en espera. Aquí hay alguien en espera. Muy bien. Entonces, es un poquito importante, ¿no? No, obviamente eso no les van a preguntar en el examen, ¿ya? Ahora, muy bien. ¿Qué se presenta? Eso ahí con esto ya vamos a acabar esta parte más o menos teórica, ¿no? Porque podemos entrarnos mucho más en la teoría de la ecuación, que es una ecuación diferencial, de dónde nace, todo aquello. Pero no quiero cansarlos porque esto, nuestras clases tienen que ser prácticas, ¿ya? No nos sirve de nada hacer teoría, ya que nunca les van a preguntar, a menos que sea en clase, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Cuando ustedes resuelven una ecuación diferencial, ¿ya? Digamos que la solución de esta ecuación diferencial sea de, no sé, de cualquier tipo, ¿ya? Entonces, sí, vamos a tener una función, ¿ya? La función que estamos anotando allá arriba. F, que está en función de X, está en función de Y, está en función de la derivada. Ese tipo de ecuaciones diferenciales nos van a dar, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a resolver esta ecuación diferencial, vamos a resolverlo, ¿ya? Vamos a solucionarlo, y me va a dar bueno, una forma bueno, la solución me va a dar de esta forma, ¿no? F de X y una constante, más o multiplicado una constante, ahí digamos, más una constante, así lo colocamos, ¿ya? Entonces, ¿qué representa esto? Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, una curva cualquiera va a depender de esta constante. O sea, el C puede valer cualquier valor que pertenezca a los reales. Entonces, como va a pertenecer a los reales, puedes representar una curva cualquiera en este sistema de coordenadas, como por ejemplo esta podría ser, ¿ya? Entonces, como puedes representar esa curva que ustedes tienen ahí, también puedes representar, a ver, cambiando lo que es la constante, puedes representar una que esté más arriba, una que esté más arriba. O también puedes representar una que esté más abajo. A ver. Y así sucesivamente. Puedes representar otra que esté mucho más arriba incluso, ¿no? No necesariamente la que está ahí en el grafiquito, ¿ya? Ahí está. Puedes representar cualquier curva dependiendo de la constante, ¿ya? Dependiendo de la constante que ustedes tienen ahí. La constante puede ser acá, puede ser una constante 1, puede valer, digamos, 0, aquí puede valer 1, aquí puede valer 2, puede valer 10 y así sucesivamente. O sea, puede tener cualquier valor. Entonces va a ir variando esta curva. ¿Ya? Entonces gráficamente la solución representa cualquier curva que esté acá. Nosotros nos vamos a ayudar y eso les voy a pedir. Traten de descargarse lo que es el GeoGebra en este caso para hacer solo el 2D, ¿no? Y para los que estén llevando peso también, el 3D también sería necesario, ¿ya? Entonces, cualquier curva de estas va a representar la solución, o sea, representa una familia. En todo caso, cuando ustedes resuelvan la ecuación diferencial, esto que ustedes ven acá representa una familia, ¿no? Una familia de curvas, ¿no? Variando lo que sería la constante. ¿Listo? Entonces, ténganlo muy bien en cuenta. Les voy a enseñar a manejar también el Wolfram, ¿ya? Eh, bueno, si mal no recuerdo, debe tener sido el mismo precio. Creo que cuesta 20 bolivianos el Wolfram, ¿ya? Si pueden, descárguenselo. Yo les voy a mostrar cómo poder usarlo, cómo poder explotarlo, ¿ya? Pero usarlo bien, ¿no? No como no cometer cosas y ni siquiera saber de qué sale, ¿ya? Si pueden, cómprenselo, es una aplicación que está en el Play Store, ¿ya? Descárguenselo, bueno,
cómprenselo, 20 pesos es un único pago, no es mensual. Me han dicho, no, no, 20 pesos mensual no tengo, no, es un único pago de 20 pesos, eso te va a salir menos que salir con tu chica, ¿no? Entonces, pero gastar 10 veces más, ¿ya? O con tu chico, ¿no? O digo que te lo pague, ¿no? Que sirva para algo, ¿no? Ya, entonces, bueno, vean ustedes, ya les voy a enseñar eso. Acá lo voy a usar el de la computadora, el que está por internet, pero se van a dar cuenta que ya no muestra, por ejemplo, antes mostraba las soluciones así paso a paso de cualquier tipo de ecuación diferencial. Pero con esto ha llegado la pandemia, creo que estaba un semestre, que unos 6 meses ha debido estar igual libre. Luego se han debido dar cuenta que harta gente ha debido estar buscando, entonces ya lo han hecho, lo han bloqueado, ya no se puede ver toda la solución. Ya, entonces yo les recomiendo mucho. Es uno, a ver, aquí está. Es uno color naranjita. A ver, lo tengo ya en mi celular. Se van a dar cuenta que vamos a hacer problemitas mucho más rápido. Vamos a ver más así, se ve. Ahí está, ¿no? Es esta cosita que está ahí. Bueno, ya se bloqueó. ¿Ya? Entonces, es uno color naranjita. A ver, les voy a compartir. Este es, ¿no? Este es. Ahí está. Esta es. ¿Ya? La aplicación, yo les decía, ¿no? Descárguenselo, les va a ayudar mucho. Les va a ayudar mucho. Les va a enseñar a poder manejarlo de una forma adecuada. Ya no así como no, cualquier cosa meter. ¿Ok? Muy bien, continuaremos entonces. Ahí está entonces. Por tanto, entonces, ¿qué vamos a tener? Que una ecuación diferencial no es más que una función. Aquí como ven, una familia de funciones. Eso es una ecuación diferencial. ¿Dónde está la dificultad o dónde me van a, en qué parte, no, me van a, eh, voy a tener la gran dificultad para resolver y todo aquello? En la y el método, ¿ya? En este primer capítulo, en toda esta primera parte que vamos a ver, todos vamos a ver tipos de formas para poder resolverlos. Entonces, ¿dónde está la trampita? Bueno, en un examen, en la evaluación para un estudiante que está viendo la materia de ecuaciones diferenciales, en cómo resolver, qué método usar. Mínimo, bueno, en un examen, una pregunta, ¿cuánto tiempo mayormente les dan por pregunta? En cálculos, ¿cuánto tiempo mayormente les dan? ¿Verdad? ¿Alguien recuerda? Por pregunta. Mientras me voy buscando un ejercicio, ¿verdad? Muchachones, ¿cuánto tiempo más o menos les daba a su docente? Vamos, no sean tímidos. 20 minutos 20 De 15 a minutos. 20 minutos, sí. con 5 15, de envío. ya, 20, 25, ya. Muy bien. Pongámoslo entonces 20 pongámoslo, ¿ya? Lo mismo les vamos a hacer en ecuaciones. No he visto que dé más tiempo, nada. Entonces, máximo unos 5 minutos. En 5 minutos ustedes ya tienen que identificar cómo resolver la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, ahí está la trampa en ecuación diferencial. Si no saben identificar directamente, ya fueron, ¿no? Directamente no van a poder resolver, no van a enviar nada. Esa es la dificultad acá. ¿Ok? Entonces, ténganlo muy bien en cuenta. Muy bien, entonces, continuaremos. Empezaremos entonces con el primer tipo de ecuación diferencial, que es ecuación de variables separables, ¿ya? Y vamos a ir resolviendo los ejercicios de acá. A ver, admitiremos no, o se están saliendo y entrando. ¿Listo? Veamos entonces, a ver. Voy a hacer ejercicio de, si me permiten. Voy a buscar un examen por aquí tenía. A ver, ¿dónde estás? La mayoría de los exámenes, si ven uno de variable separable, lo más seguro es que sea el regaladito, ¿no? Aquí está el. Les voy a pasar igual unos 10 ejercicios por clase cuando veamos, para que ustedes también vayan practicando. Ya, me dicen si se ve bien o no.
las imágenes que voy copiando, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Se ve bien, Sí, sí, muchachos? está bien. Ya, listo. Entonces, este es de un examen, ¿ya? Este es un examen pasadito. Entonces, me dice, resuelva la ecuación diferencial, ¿ya? Y este variable separa. A ver, vamos a ver. A ver, tenemos entonces lo siguiente. Empezaremos, ¿no? Solución. Solución. A ver, tendríamos entonces lo siguiente. Recording in progress. Tenemos entonces lo siguiente. Me dice, resuelva la ecuación diferencial. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero analicen, vean, ¿ya? Vean qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿ya? En este caso, a ver, ¿qué ustedes pueden observar? Vamos, muchachos, a ver. Somos 40 y tantas almas. Yo sé que alguien debe de algo. A ver, ¿alguien? Vamos, vamos, jóvenes, vamos, vamos. A ver, ¿ven algo? No, nada. No creo que lo vean. Muchachos. Inge, si lo ponemos el y cuadrado a cotangente de y, luego podemos factorizar el 1 más y cuadrado y sería como que el diferencial del arco tangente y ya sería fácil integrar, digamos. Muy bien, gracias. Listo, entonces. Exactamente lo que dice el compañero. ¿Ya? Ustedes vayan viendo, analicen siempre qué es lo que van a hacer. Cualquier duda que tengan, algo que no se entienda, me dicen, ¿ya? Lo primero que voy a hacer es llevar esto a este otro miembro. Al llevarlo, ¿qué voy a hacer? Voy a unir este amiguito con este amiguito. ¿Lo ve? Arcos. Al factorizarlo, ¿qué me va a quedar? Aquí va a haber un 1, ¿no? Obvio. Y este que se va a volver negativo a positivo. Entonces, al llevarlo al otro miembro, factorizo el arco y ¿qué me va a quedar? 1 más y cuadrado. Ese 1 más y cuadrado está aquí. Lo voy a factorizar, ¿no? Entonces, a ver, veamos, hagamos realidad nuestros sueños. A ver, tengo lo que es y'. Llevo al otro miembro, voy a factorizar, dije, ¿no? Entonces, 1 más y elevado al cuadrado. Arco tangente de y. Más 1 más y al cuadrado. 3 veces arco tangente de y. ¿No? Lo que les tiene que llamar siempre la atención es que en el lado izquierdo, o bueno, en el lado derecho, todo es y. Ahí se pueden dar cuenta que es variable separable, ¿ya? ¿A qué se refiere variable separable? Entonces me entro directo a un ejercicio. Pero se van a dar cuenta ahorita. A que las variables, el x, el y, pueden separarse. A eso se refiere variable separable, ¿ya? Seguida lo vamos a ver, les voy a indicar a qué se refiere un poco con más detalle. Y acá tenemos y', ¿no? Esto es igual a 1 más y elevado al cuadrado. ¿Qué me queda? ¿No? Este y este, chao. El otro miembro. Factorizo y me quedará 3 veces arco tangente de y elevado al cuadrado, ¿no? Al cuadrado más arco tangente de y menos 2, ¿no? Estoy ordenando de una manera descendente en función del arco, ¿ya? A ver, llevo al otro medio, factorizo, no, hasta ahí tenemos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta? Ya, muy bien. Entonces, ahora acá les explico a qué se refiere el tema de una ecuación diferencial en variable separable. Nosotros vamos a tener ecuaciones diferenciales de este tipo, ¿vale? Son ecuaciones diferenciales de este tipo, en el cual tengo, por ejemplo, funciones de x
pero que no están relacionadas con las funciones de y. Y voy a tener acá un diferencial de x, digamos, más. Acá puedo tener otra función, un h de x, ya, un p respecto de y, diferencial de y, igualado a c. Estas son ecuaciones diferenciales, las cuales se pueden eh, separar, ¿no? Se pueden realizar mediante variables separables. ¿Por qué? Porque tú fácilmente esto puedes dividir, por ejemplo, acá podría dividir entre h de x multiplicado g de y, ¿no? Si tú divides, ¿qué te va a salir de acá? Me estaría generando aquí el f, lo dejo, ¿no? F de x, lo dejo. El g se va a eliminar con este otro g que estoy dividiendo y me va a quedar un h de x. Diferencial de x. Más, ahora el h se elimina, se queda el p respecto de y. Y el g de y. Diferencial de y. Igualado a 0, siempre va a ser siendo 0. Entonces, como ustedes pueden observar, ya se han separado las variables, ¿no? Las funciones, perdón. Ya se han separado las funciones. Acá. Las dos funciones. Y tú rápidamente, ¿qué puedes hacer? Integrar, ¿no? Ahora ya puedes integrar. Luego de separar, obviamente tienes que integrar. Ahora bien, esto puede ir mezclado, ¿no? Puede ir mezclado, como en este caso, por ejemplo, el dy y el dx están unidos por el y', ¿no? Ustedes saben que el y', ¿ya? El y' no es más que la derivada de y respecto de x, ¿no? Respecto de x. Entonces, fácilmente luego ya puedo integrar y puedo separarlos de esta forma. Siempre y cuando se pueda hacer esto, entonces se va a poder resolver el problema. ¿Ya? Ténganlo entonces mucho en cuenta. De este tipo de ecuaciones diferenciales vamos a partir todos, ¿ya? Todos tienen parte. Se van a dar cuenta que los siguientes de más adelante vuelven a ser variables separables. Luego vamos a ver otro método, ya van a ser 3 pasos así. Luego va a ser otro método, 4 pasos van a ser, ¿ya? Entonces, pero esto es lo más importante, que ustedes puedan ver esto. Entonces, con esa aclaración, ustedes ya observan, puedo separar las variables en mi problemita, ¿no? Ya puedo separarlos. Ahí está entonces, a ver. Voy a separar entonces de mi ecuación diferencial que ya me estoy armando acá. Muy bien, a ver, ¿qué es lo que vamos a tener? Tengo el y', ¿no? Y' es igual a 1 más y elevado al cuadrado, ¿ya? Multiplicar, esto podríamos factorizar, ¿no? El arco, digamos, no sé cambiarle, darle otra letra, ¿no? A, digamos, 3a cuadrado más a menos 2, ¿no? Entonces podríamos hacer un pequeño aspa. A ver, veamos. 3 arco, ¿no? 3 arc, así lo concreto, y 1 arc, ¿no? 1 arco tangente. Luego vamos a tener 2 y 1, ¿no? Al revés, ¿no? 2 y 1. Uno tiene que ser negativo, ¿no? En este caso, este debe ser negativo. Este debería ser negativo. ¿Listo? Ahí tengo entonces. Ahí está, estoy factorizando esto por si acaso. Y estoy factorizando acá. Un pequeño astita, ¿no? Entonces tengo ¿cuánto? 3 veces, ¿ya? 3 veces arco tangente de y menos 2, multiplicado una vez arco tangente de y más 1. ¿Listo? Ahí está. Entonces ahora separo, ¿no? Coloco mis diferenciales. Sabemos que este y' es la derivada de y respecto de x. Entonces, todo lo que sea y en un lado. ¿Sí? Dividido esto entre 1 más y elevado al cuadrado, 3 veces arco tangente de y menos 2
multiplicado arco tangente de y menos 1 más 1, ¿no? Más igual a quién, ¿no? Todo esto se ha venido abajo, ¿no? Entonces sabemos que este amiguito no es más que el diferencial de y dividido diferencial de x. Entonces, como todo esto de la derecha se ha ido abajo, el diferencial de x sería al otro lado. De x. De esta forma, ¿no? Ahora, si quieren, el dx puedo llevarlo al otro miembro a restar y luego podría integrar. Ahora, no hay problema si tú integras ahí tal como está. Lo integras. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, a nosotros integrar cuando les estaba explicando el método de variable separable acá, al integrar, integramos lo que sería el cero, ¿no? Integraría también aquí el cero. Al integrar el cero me va a dar una constante. Como todas son integrales indefinidas, va a ser constante, constante, constante. Tres constantes. Esas tres constantes pueden sumarse y van a ser otra constante más grande, más chiquita, ¿cómo será? Pero al final va a seguir otra constante. Entonces no hay problema si ustedes integran así como lo ven acá, o en todo caso con el cero a un lado. ¿Ya? Al final la constante va a estar siempre ahí. Entonces, ahí es lo que ya tenemos, ¿no? Y listo. ¿Dónde está ahora la dificultad? En saber integrar. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda, jóvenes? ¿Dudas? ¿Algo que no se entienda? Hasta acá es ecuaciones diferenciales, hasta acá. Luego es cálculo 1. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Nada? ¿Nada por ¿Me ahí? entiende, ingeniero? Listo, gracias. Muy bien. Entonces voy a hacer un pequeño cambio de variable, ¿no? Ustedes ya se van a dar cuenta. ¿Cuál es el cambio de variable, muchachos? ¿Qué tengo que hacerle cambio? O pueden trabajar con diferenciales también, ¿no? Si ustedes están hachas y han visto economar integrales con diferenciales, se puede hacer también de esa forma. Pero yo recomendaría para no estar escribiendo tanto arco, 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 entonces hacer el cambio al arco. Arco tangente de y, ¿no? ¿Vale? Llamaremos x, y, t. ¿Ya? T le voy a llamar. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos diferenciar esto, ¿no? 1 sobre 1 más y al cuadrado diferencial de y es igual al diferencial de t. Ahí está. Y listo. Entonces acá nuestro diferencial lo tenemos acá. Muy bien. Integral. ¿De quién? Tengo 3t menos 2, ¿no? Y t más 1. Diferencial de t. Igual a x más c. Listo. Ahí lo dejaremos. ¿Ya? Esta otra integral no hay ningún problema. Muy bien, esta es entonces la integral que tenemos que resolver. ¿Ya? Método para resolver. ¿Cuál es, chicos? ¿Cómo se resuelve esta integral? Fracciones parciales. Fracciones parciales. Fracciones parciales. Rapidito, ¿no? Me ofende, ¿no? Cuando les digo. Pues eso deben decir, ¿no? Ustedes. Me ofendes con esta integral. ¿Cómo no me ofendería? Esta, t más 1. Integral diferencial de t igual a x más c. ¿Ya? ¿Cuánto vale el coeficiente acá? ¿Y cuánto vale el coeficiente acá? ¿Ya? A ver, rapidito. Dije 3/5 y menos 1/5. Ya, muy bien. Aquí es 3 quintos Sí, y aquí es. menos 1/5. Ya, muy bien, gracias. Rapidito se van a hacerlo, ¿ya? Solamente es evaluar, ¿no? Ya saben esa partecita. Si es que quieren que les aclare, no hay problema, les voy a ir a aclarar. Listo, entonces integraremos, ¿no? Esto tendríamos 1/5 del neperiano de 3t menos 2 menos
menos un quinto del mes feriano de t más 1 igual a x más constante, ¿ya? Ahí tengo entonces, a ver, lo voy a multiplicar por 5, luego uniré los logaritmos, ¿ya? Y tenemos logaritmo de 3t menos 2 dividido t más 1 igual a 5x más otra constante, ¿no? 5 veces c sería, pues otra constante, ¿verdad? Listo, de acá entonces, a ver, no tiene casi todavía más, 3 veces t. ¿Qué era t? T era el arco tangente de y, menos 2. Partido, arco tangente de y más 1. Igual a cuánto? E elevado a las 5 veces x, ¿no? Por e elevado a la k. Ya ese e elevado a la k lo puedes poner si quieres otra constante masculina, no hay problema. Listo, ahí está. A ver, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna consulta? Muchachos, ¿qué dicen? A ver, estoy buscando otro ejercicio, ¿ya? Pregunten, muchachos, no tengan miedo. Y que lo podemos graficar la próxima. Sí, a ver, podemos tratar de graficarlo. A ver, si es que no hay, a ver, vaya, si es que tienen alguna duda, yo mientras voy a ver si es que podemos graficarlo. Nada, ¿no? Sencillo, ¿no, chicos? Miren, este es de examen, ¿no? Entonces, ya no es nada del otro mundo, los problemas que nos ponen. Solamente, como les digo, es que ustedes practiquen. Mayormente les dan así este tipo de ejercicios. Bueno, a lo que he visto, ¿no? Lo que he visto en los exámenes ahí que les consultan, en la mayoría de los exámenes, ¿no? No me refiero solo en la facultad, ¿no? La mayoría de los exámenes que siempre se proponen, en su gran mayoría les colocan, por ejemplo, que puedan ustedes resolver mínimo un 60% del examen. O sea, un problema sencillo, uno a nivel, digamos, medio, uno un poquito más complicado y luego otros dos que ya más fregaditos, ¿no? Siempre hay uno, ¿no? Como ustedes ya se deben dar cuenta, siempre hay alguno que va a estar muy complicado, ¿no? Mayormente así es lo que he visto. En los intensivos, peores todavía. Yo no les recomiendo nada estar en intensivo. Los intensivos los matan a los jóvenes. Ya, entonces, podemos ir graficando esto, ¿no? A ver, estoy colocando con una constante. Aquí está, ¿no? Esta es entonces la gráfica que me genera. Ahora, si ustedes observan acá, esta es la ecuación, ¿no? Que me ha salido. Y voy a colocar, ahora esto es cuando la constante, por ejemplo, vale 1, ahora si vale 2, ¿no? Ahí, como ven, ahí ha salido uno color celeste. A ver, duplicar, ahora digamos si vale 0, ¿no? Va a tener todos los valores, ¿no? Si vale 0. Ahora un valor negativo le va a hacer, ¿ya? Ahora le daremos un negativo, ¿no? Porque puede ser cualquier valor. ¿Ya? Como pueden observar, ahí se va generando diversos tipos de curvas que van siendo uno, bueno, que van teniendo relación uno al otro, ¿no? Este es el negativo. Y así podemos ir graficando. Se genera una familia. Podemos generarlo aquí en el GeoGebra, pero tengo que poner una constante. Entonces pueden ir ustedes generando varios tipos de valores. 5. Ahí está, ¿eh?
Así se va generando toda una familia. Esto que nosotros sacamos representa cualquiera de estas curvas. Cualquiera representa. Cuando veamos, por ejemplo, aplicaciones, y si es que nos dan condiciones en el ejercicio, voy a poder encontrar la curva exacta que me pide. ¿Ya? Entonces, obviamente, de esa forma nosotros vamos relacionando, vamos resolviendo los ejercicios. ¿Ok? Ahí está. Voy a volver entonces a lo que es la pizarra. Bien, ahí está. Bueno, voy a buscar otro ejercicio. No hay ninguna consulta, ¿no, muchachos? Ya, muy bien, a ver. Muy bien. Aquí tengo entonces otro problemita. De la misma forma me dice resolver la ecuación diferente. Estamos haciendo variables separables para empezar, ¿ya? Muy bien. Muy bien, veamos entonces. De la misma forma, ¿no? Me dice resolver la ecuación diferencial. Entonces, veamos. Ven, está rapidito, ¿no? Ya sabemos qué va a hacer. X cuadrado, X al cuadrado, puedo factorizar. Y al cuadrado puedo factorizar. Muy bien. ¿Listo? Solución. Estos son rápidos, estos problemitas. Pero como les digo, no traten de, no se adelanten mucho. Si bien les estoy empezando con este tipo de problemitas, es para que ustedes vayan también practicando, muchachos. Muchas veces quieren entrar, quieren irse directamente a lo complicado. No es adecuado. Yo les recomiendo, se van a dar cuenta, vayan practicando primero los sencillitos y más fácil va a ser darse cuenta de los más complejos mucho más adelante. Esa es mi recomendación. Muy bien, a ver. Este tema se llevaré. Tenemos aquí, listo. El diferencial de X lo trae acá. Ahí está. Muy bien. Listo, ahora separo. Este lo llevo al otro miembro y este lo traigo al otro miembro, ¿no? Entonces se intercambia. Y acá tendríamos entonces X al cuadrado partido X al cuadrado menos 9. Diferencial de X igual Y al cuadrado menos 4. Diferencial de Y. Listo, ahí está, así de sencillo. Hasta ahí es ecuaciones diferenciales. Esto es cálculo 1, integral. Muy bien, a ver, integremos entonces. Para la parte de integración, ¿qué podríamos hacer? Sumar y restar, ¿no? Sumar y restar. Aquí podemos sumar un 9 y restar un 9. ¿Sí? Para que se pueda eliminar y separar esta parte, ¿no? Vamos a restar un 9 y sumar un 9. Aquí lo mismo. Vamos a restar un 4 y sumar un 4. ¿Ya? Ahí está entonces. Listo, ahora, ¿qué hacemos? A ver, voy a distribuir el denominador y ya tendríamos la integral de qué forma. Bien. Integral, aquí me daría la unidad más 9 veces 9 sobre, ¿no? 9 sobre X al cuadrado menos 9. Ahí está. Diferencial de X más la integral, igual a la integral de 1 más 4 sobre y al cuadrado. ¿No? Sí, y al cuadrado menos 4. Diferencial de y. Listo, ahí está.
Muy bien, ahora estas son integrales directas, ¿no? Por tablas. A ver, veamos entonces. Este es directamente X más 9 sale. A ver, ¿cuánto vale esta integral, chicos? ¿Recuerdan? ¿Cuánto vale la integral de 1 sobre X al cuadrado menos A al cuadrado, que puede ser 3 al cuadrado en este caso? A ver, Sí, es 1/2a logaritmo de x menos a sobre x más a. 1 sobre 2 veces A, en este caso A vale 3, multiplicado el neperiano de quién. Sumas este está arriba. Sería X más o menos. Menos. Menos, muy bien. Menos 3 sobre X más 3. Ahí está. Igual Y más 4, 1 sobre 2 veces A, que vale 2, neperiano de X menos, o perdón, en este caso es Y menos 2, Y menos 2 y Y más 2. Y más 2. ¿Listo? Ahí está. Más la constante. Esa constante en la derecha mayormente siempre lo colocan, ¿ya? Lo voy a tener X más cuánto. Sería 3 medios, ¿no? 3 medios del neperiano de X menos 3, X más 3. Igual a Y más, nada, neperiano de Y menos 2, Y más 2. Y más la constante. Ya puedes unirlo si quieres más, pero lo voy a dejar ahí. ¿Listo? Si tienen alguna duda, me dicen. Cualquier duda me dicen. Ya me voy a buscar otro ejercicio. Voy a ver por acá.